Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos da gusto saludarlos. Vamos a considerar un tema que tiene que ver con la guianza de Dios. En general, casi todas las personas tienen un entendimiento de que algo superior guía sus vidas. Algunos atribuyen esa guianza a las estrellas, otros a una fuerza superior, y otros simplemente le llaman a esa fuerza guiadora la vida. Ellos dicen, si la vida te presenta tal cosa, debes fluir. Es una expresión que han usado recientemente para decir déjate llevar. Pero la Biblia nos habla de cómo Dios guía a los suyos. Lo primero que debemos de considerar se encuentra en la epístola a los Hebreos, capítulo 11, en donde se mencionan aspectos muy importantes sobre cómo Dios guía a los suyos. Estos textos dicen, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto es la epístola a los Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Para entender cómo Dios guía a los suyos en este tiempo, debemos recordar cómo Dios guió a los israelitas durante cientos de años. Por ejemplo, los israelitas sabían que ellos no eran guiados por una sola persona de manera única y aislada, ni por un solo consejo, ni por un solo pensamiento de alguna persona. Contrario a eso, como dice Hebreos 11.1 que leímos, ellos sabían que Dios les había hablado muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Así que la fe de los israelitas, la fe que los guiaba, en lo que respecta precisamente a esa guianza como pueblo, como en su vida, no estaba puesta esa fe sobre un ser humano, sino en el Dios que les había hablado muchas veces y de muchas maneras a través de varios profetas, no solo de uno. Cuando Dios enviaba un profeta, cada mensaje de ellos debía estar dentro del marco de lo que Dios había dicho antes, de la revelación previa. Es decir, de lo que los mensajes que los profetas anteriores habían dicho a sus padres, generaciones anteriores. Así que no había mensajes aislados o diferentes que los llevaran en una dirección contraria a lo que los profetas previos ya habían dicho antes y cuyo testimonio iba quedando preservado en las Escrituras. Así guía a Dios. Siempre lo hace conforme a la palabra que ha revelado con anterioridad. Nuevamente, así guía a Dios. Siempre lo hace conforme a la palabra que ya ha revelado con anterioridad. Si leemos cómo Dios guió a su pueblo por medio de los profetas, encontraremos que ellos los guiaban, es decir, los profetas guiaban al pueblo, recordándoles lo que Dios les había dicho antes por medio de Moisés y aplicando esas enseñanzas a las circunstancias que enfrentaban. Nada era aislado o contrario a lo que ya Dios les había dicho. De hecho, la misma ley de Moisés advertía a los israelitas que serían probados por medio de falsos profetas, de personas que los iban a querer guiar hacia un camino contrario a lo que Dios ya les había anunciado. Dios, en su soberanía, iba a permitir que vinieran falsos profetas con mensajes individuales y separados del resto de la revelación que Él ya les había dado antes. Incluso estos hombres mostrarían señales milagrosas, predicciones que se cumplirían, pero sus mensajes guiadores estarían desconectados de la revelación previa que era conocida por todos. Por ejemplo, en Deuteronomio 13, del 1 al 4, la Biblia dice, «Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón
y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Aquí está hablando de la guianza. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a Él temeréis, porque el temor de Dios es parte de la guianza. Por eso les dice aquí, a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Notemos cómo este texto es un texto de la ley, pero aquí Dios les dijo, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, mostrando con esto que la voz de Dios son sus mandamientos escritos. Cualquiera que escucha o lee con atención la palabra escrita de Dios, la Biblia, está oyendo su voz. Esto es lo que dice Deuteronomio. Así que no podía haber mensajes contrarios a los que otros profetas ya habían dicho y que estaban escritos. No podía haber sueños, voces que los guiaran de manera distinta a la enseñanza escritural. Esto es muy importante para nosotros que estamos en el tiempo de la iglesia, porque la voluntad de Dios para cada uno de nosotros nos ha sido comunicada en la misma forma. El mensaje de los profetas, del Señor Jesús y de los apóstoles ya ha quedado escrito para nosotros. Esa es la voz de Dios. Dios habló de una manera general, pública, aplicable para todos. El mensaje que Dios nos ha dado puede y debe ser examinado por muchos. Es de una interpretación general, no privada, y se aplica para todos. Cuando alguno actúa obedeciendo la palabra escrita de Dios, su actuar puede ser aprobado por muchos hermanos y ellos no durarán que esa persona está actuando conforme a la voluntad de Dios porque la enseñanza escritural lo avalará. Hay personas que dicen que Dios les ha hablado algo en secreto, individual, aislado, incluso contrario a lo que dice la Biblia. Pero si eso que ellos dicen que es la voz de Dios no está en lo que Dios ya confirmó y habló muchas veces y de muchas maneras, ese mensaje no puede ser verdaderamente de Dios. Y esa persona puede estar en confusión y en peligro de su alma. Si una persona quiere entender la voluntad de Dios para su vida, debe considerar la enseñanza bíblica que fue confirmada, como hemos dicho, por muchos profetas en la Biblia y posteriormente. Dentro de esa enseñanza general debe orar por la aplicación específica y particular para su vida, para sus circunstancias. Así como en los tiempos de la ley, hoy la iglesia también está siendo probada, como dice en Deuteronomio 13, 1 al 4, con profetas entre comillas, con soñadores de sueños. Muchos han venido con la presunción de traer mensajes individuales del cielo, pero lo que dicen no es lo que está escrito. Ellos no se limitan a las sanas palabras del Señor Jesucristo. Para ellos, lo que dicen las Escrituras no es suficiente como la voz de Dios que guía a los suyos. Y por esto, esta prueba que Dios le anunció a Israel en Deuteronomio sigue siendo una prueba para la iglesia de hoy. Por esto nos conviene recordar la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. ¿Creemos que la Biblia es suficiente como la voz de Dios? Y que por lo tanto no necesitamos otra voz ni otro mensaje sino el que ya está escrito. Eso es creer en la suficiencia de las Escrituras. Quienes creen en la suficiencia de las Escrituras confían que lo que Dios ha dicho muchas veces y de muchas maneras y que está escrito es suficiente como la voz guiadora de Dios. Quienes no creen en la suficiencia de las Escrituras creen que además de la Biblia necesitan otros mensajes, otras confirmaciones, otros sueños y en general otras voces que tengan la autoridad de ser la palabra guiadora de Dios. Hay quienes no creen en la suficiencia de las Escrituras y por eso les dan un carácter de inspiración o de autoridad a sus tradiciones, sus libros, sus sueños, sus profetas, sus líderes. Pero los cristianos somos llamados a creer en la suficiencia de las Escrituras. La historia del rico y Lázaro, en Lucas 16, versículos 19 al 31,
nos muestra la importancia de la suficiencia de las Escrituras. Cuando el rico murió, la Biblia dice que su alma fue llevada a un lugar de tormento y que desde ahí vio a Abraham, y el alma del rico le pedía a Abraham que enviara a alguien de entre los muertos a hablar con sus familiares que estaban vivos, que les hablaran la palabra de Dios a fin de que aquellos familiares no fueran a ese lugar de tormento. Pero ¿qué le dijo Abraham? Dice la Biblia que Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, las Escrituras, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas 16, versículos 29 al 31. Notemos la importancia de esta enseñanza del Señor Jesús. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Por medio de esta historia el Señor enseñó que debíamos oír lo que ya está escrito. Esta es la forma como Dios nos hace oír su voz. Aquel hombre rico no creía en la suficiencia de las Escrituras. Cuando estuvo vivo, no creyó en la guianza de las Escrituras, en la guianza que Dios nos da por medio de las Escrituras. Él quería que algún muerto se levantara, regresara a la vida y les anunciara a sus familiares la realidad de la vida espiritual. Pero Abraham dijo algo especial: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Dios no quiere que nos hagamos místicos, sino entendidos de la voluntad de Dios, mediante el conocimiento y la obediencia a las Escrituras. Debemos estudiar la Biblia, debemos conocerla, meditar en ella, reflexionar en ella. Actualmente hay varias formas de cristianismo. Muchos buscan algo místico. No se quieren limitar a lo que Dios ya ha hablado y confirmado en las Escrituras. Pero la misma Biblia nos enseña que el cristianismo que debemos tener debe ser de tipo escritural. Primera a Timoteo 6, versículos 3 al 5 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, fíjense, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, es decir, no se limita, una forma establece límites, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, es decir, perdió valor lo que dijo. Está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y luego dice el apóstol Pablo: apártate de los tales. Desde aquellos años, el apóstol Pablo mostró que había personas cuya enseñanza no se ajustaba, no se limitaba a las palabras sanas del Señor, ni a la doctrina, sino que se envanecían, pretendiendo traer nuevas palabras como si esas fueran de parte de Dios. Pero el apóstol dijo que el entendimiento de ellos estaba corrompido y que estaban privados de la verdad. Debido a eso, el apóstol le dijo a Timoteo que se apartara de ellos. ¿Queremos nosotros que Dios nos guíe? Él lo va a hacer por medio de la sana interpretación de las Escrituras. Ahora también, para hablar de la guianza de Dios, debemos considerar las circunstancias. Debemos saber que Dios nos guía a través de las circunstancias que enfrentamos. Él usa las circunstancias. Esto se debe a su soberanía sobre absolutamente todo lo que pasa en la tierra. Esto es lo que muestra el versículo 2 de Hebreos que leíamos, que dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Notemos cómo está hablando aquí de la creación. El escritor de la epístola a los Hebreos, aunque no sabemos quién es el escritor,
de esta epístola, porque no hay referencias en la misma epístola, pero este escritor dice que Dios nos ha hablado por el Hijo, y dice en ese mismo versículo, habla de la autoridad del Hijo sobre la creación. Él es el origen de la creación, del universo, y Él es el heredero. Esto que hace notar Santiago es una unidad entre aquel que nos habla y aquel que es soberano sobre las circunstancias que enfrentamos. Así que las circunstancias y todo lo que acontece en nuestro mundo, a nuestro alrededor, está bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad del Hijo de Dios. De esto también habló el Señor en Mateo 10, versículos 29 y 30. Él dijo, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Les dijo a sus discípulos. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos, les dijo el Señor, están todos contados. Veamos cómo el Señor habló de algo tan insignificante como un pajarillo que muere. Y el Señor dijo que ningún pajarito muere sin o fuera de la soberanía del Padre. Es decir, el Padre lo permitió. Lo más sencillo, aún nuestros cabellos están contados. Tal es el nivel de la soberanía de Dios. Él controla los más mínimos detalles, aún los que vemos insignificantes en nosotros. Aún nuestro cuerpo, nuestro corazón late y nosotros no pensamos en eso, pero Dios lo está permitiendo y está bajo su soberanía cada latido de nuestro corazón. Recordemos el libro de Job. La Biblia dice que unos malhechores de los caldeos le robaron todos los camellos. Eran circunstancias. También dice que un viento destrozó la casa donde estaban sus hijos y murieron. Eran circunstancias. Pero ¿qué dijo Job? ¿Dijo que tenía mala suerte o que los caldeos lo habían empobrecido? No, sino que dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Este es un entendimiento de la soberanía divina. Así que Job reconoció que tanto lo bueno a nuestros ojos naturales como lo malo a nuestros ojos naturales, todo está bajo la autoridad final de Dios. Recordemos que la soberanía de Dios no elimina la responsabilidad del hombre ni la voluntad de cada persona. Pero sí, la soberanía de Dios nos muestra que todo está sujeto a Él, aunque no entendamos por qué Dios permite ciertas cosas, todo está sujeto a su autoridad. Pilato era un hombre que no entendía la soberanía de Dios. Él pensaba que él podía hacer lo que quisiera con el Señor. Por esto le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y el Señor le respondió, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. El Señor le recordó la soberanía de Dios sobre cada circunstancia, sobre su posición de autoridad. Dios le dio la autoridad a Pilato. El Señor sabía lo que Pilato iba a hacer con él. Él sabía que iba a ser crucificado, pero él reconoció que en todo estaba la soberanía de Dios. Dios es soberano y usa las circunstancias para guiarnos. Pero nunca Dios nos guía solo con las circunstancias, sino el Hijo que nos ha hablado, los profetas que nos han hablado, pero cuando hace referencia al Hijo, Él es el creador, Él es el sustentador de la creación. Así que Dios nos habla por medio de su palabra y nos guía por medio o a través de las circunstancias. Así que una historia que podemos recordar es la historia de José. A nuestros ojos humanos, las circunstancias llevaron a José a Egipto. Podríamos decir que su padre Jacob se equivocó en darle un trato preferencial. Podríamos decir que sus hermanos fueron malos con él. Pero ¿qué fue lo que dijo José? ¿Qué le dijo José a sus hermanos cuando él entendió la soberanía divina? Él les dijo,
Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José sabía que Dios lo había guiado a Egipto. Una frase clave que no debemos olvidar es esta: me envió Dios. José sabía que Dios lo guiaba. Todo lo que ocurrió, todo aquello que podríamos decir que fue un problema familiar, un problema de hermanos, todo lo guió Dios para llevar a José a Egipto para cumplir con los propósitos de Dios. Ahí. Entonces Dios nos guía por su palabra, pero Él usa también las circunstancias de manera conjunta. Porque el Hijo que nos ha hablado, como dicen Hebreos, es quien hizo el universo y quien es el heredero de toda la creación. Todo está bajo su autoridad. Todo lo que pasa, Él lo permite. Y debemos decir como Job: sea el nombre de Jehová bendito. Los que son de la fe de Cristo no son guiados solo por las circunstancias, sino por la palabra de Dios y su temor en medio de las circunstancias. Nosotros no podemos decir, como dicen algunos, fluye, déjate llevar por las circunstancias, porque Dios nos ha hablado por el Hijo, por los profetas, por los apóstoles. Así que Dios nos guía por su palabra a través de las circunstancias. Cuando una persona solo es guiada por las circunstancias, entonces podría querer justificar su pecado, entre comillas, porque el pecado no se puede justificar. Pero cuando una persona es guiada por la palabra de Dios a través de las circunstancias, esa persona verdaderamente es guiada por Dios y es librada de pecar. Recordemos ahora cuando José fue, podríamos decir, orillado por las circunstancias para enfrentar una tentación, la tentación del adulterio. Pero ¿qué hizo él cuando parecía que las circunstancias lo llevaban a esa tentación? Él se mantuvo fiel en el temor de Dios. Si él se hubiera dejado llevar, si hubiera oído esa voz que dice fluye, déjate llevar, lo que diga tu corazón, hubiera pecado contra Dios y hubiera hecho mucho mal en la casa de Potifar. Pero él fue guiado en el temor de Dios en medio de sus circunstancias. Verdaderamente, sus circunstancias lo llevaron a enfrentar la tentación, pero fue guiado a través de ese momento en el temor de Dios. Él venció esa prueba en santidad, siendo guiado por Dios. Y después de esa prueba, José fue puesto en la cárcel de manera injusta, pero Dios lo estaba guiando a Faraón para ser el Señor de todo Egipto. Así que nosotros no tenemos el control sobre todo lo que pasa a nuestro alrededor. Job no tuvo el control sobre sus hijos cuando ellos trataron mal a José. José no tuvo el control para evitar ir a la cárcel. Esas fueron circunstancias demasiado fuertes. Pero todo estuvo bajo la soberanía divina. Así que somos guiados por Dios por medio de su palabra, su temor, a través de las circunstancias, y no somos guiados solo por las circunstancias. Recordemos la fuerza de las circunstancias que rodeaban a Job y que le orillaban fuertemente a pecar con sus labios. Él no tenía control sobre aquella grande aflicción, ni siquiera sobre su esposa que le dijo que maldijera a Dios y que se muriera. Él no tenía el control sobre esa presión. Pero Job decidió no pecar con sus labios porque tenía temor de Dios. Él fue guiado por Dios en esas circunstancias. Así que Dios, en su soberanía, puede usar las circunstancias para guiarnos a otras etapas. Dios usó las circunstancias para guiar a José a otras etapas. Dios usó las circunstancias para guiar a su pueblo Israel fuera de Egipto. Usó el mar para que Israel no volviera atrás. Dios usó las circunstancias para esparcir su iglesia en la tierra.
Él es soberano sobre todo lo que permite. Él usó una cárcel para que Juan Bunyan escribiera El progreso del peregrino, que fue bendición y ha sido bendición para muchos cristianos. Dios está en control de todo lo que pasa. En cuanto dependa de nosotros, evitemos problemas, huyamos de la tentación, escondámonos del peligro, planeemos para el futuro. Pero si Dios guiara a las circunstancias para que pasemos por las etapas que Él ha puesto para nosotros, debemos permanecer en fe, en el consejo bíblico y en el temor de Dios. Vamos a terminar recordando que la guianza de Dios es activa. Dios no nos dejó su libro escrito y se fue, sino que Él envió su Espíritu Santo para guiarnos activamente en la tierra. El Señor Jesús dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Y este texto es muy experimental. Él os guiará. Debemos tener la experiencia de la guianza del Espíritu Santo. Dios nos concede, por su gracia, tener esa bendición, esa experiencia. ¿Y cómo es esa guianza? Supongamos que tenemos una situación y no sabemos qué hacer. Hay circunstancias más fuertes que nosotros. En ese momento, en oración y escudriñando la Biblia, reflexionando en la Biblia, leyéndola, en algún momento que Dios quiera, Él traerá a nuestro corazón aquella palabra o pasaje de las Escrituras que aplica particularmente para nuestro caso. Por eso dice: Él os guiará a toda verdad, haciendo referencia a su palabra. Israel no peleó todas sus batallas de la misma manera. Hubo ocasiones que salieron a la guerra, pero no tuvieron que pelear. Otras veces sí tuvieron que pelear. ¿Cómo nos guía Dios en cada circunstancia? Bueno, Él traerá a nuestro corazón la palabra escrita que necesitamos. Y esa palabra nos dará fe para caminar por esas circunstancias. Sabemos que esa parte de la palabra escrita que el Espíritu Santo nos recuerde no nos llevará a pecar contra Dios. No será un mensaje aislado, descontextualizado. No nos llevará en contra de la doctrina ni de la moral bíblica. No nos llevará contra las sanas palabras del Señor. No será como un pensamiento en nuestra mente nada más, sino que estará escrita en la Biblia, avalada por la doctrina y por la moral bíblica, y dará fuerza y ánimo a nuestro corazón para caminar en fe. Que Dios nos conceda siempre ser guiados por Él. Que Dios les bendiga. Hay un rey que todo lo gobierna, hay un rey cuyo poder es infinito, hay un rey. Hay un rey que todo lo sustenta, hay un rey cuyo nombre sobre todo es, hay un rey. Es Jesús.